tenemos ahí arriba en la pantalla, el salmista escribía lo siguiente: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Hermanos, la palabra dice que va a llegar el día en que toda lengua, toda nación, todo pueblo ha de confesar a Jesús como Señor. Toda rodilla ha de doblarse. Pero nosotros somos aquellos que hemos recibido su gracia para hacer esto hoy y hacerlo de todo corazón. El salmista reconocía algo. Dice que el Señor engrandeció sobre nosotros su misericordia. Es decir, él reconocía que el Señor es un Dios de misericordia siempre, pero es como que tenía que expresar: sobreabundó su misericordia sobre nosotros, derramó abundantemente, y su fidelidad es para siempre. Así que, como aquellos que hemos recibido esa visión de poder entender que nuestro Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y se nos ha dado hoy la oportunidad de apartar este tiempo para alabarle, hagámoslo de todo corazón. Les invito a que puedan, los que estamos aquí, ponerse en pie y juntos orar para dedicar este tiempo de adoración a nuestro Padre Celestial. Nuestro buen Dios, tú has engrandecido tu misericordia para con nosotros, y nos permites hoy apartar este tiempo para hacer, Señor, la más sublimes de las labores, que es alabarte a ti, alabar tu nombre por quien eres, Señor. Recibe en esta mañana nuestra ofrenda de alabanza y adoración, Señor. Llena este lugar y los hogares, Señor, de mis hermanos, de tu gozo y de tu paz, mientras alabamos tu nombre como un cuerpo, como un pueblo que somos en ti. Dedicamos este tiempo, Señor, a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar a nuestro Dios. Mis queridos hermanos, muy buen día. Dios les bendiga. Tiempo de alabanza, tiempo de adoración. Vamos a engrandecer el nombre del Señor juntos en este tiempo. Usamos nuestras palmas, nuestras voces, nuestros pies. Decirle: me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Decirle al Señor: mis pies hacen danzar, mi corazón cantar, me das razón para gozar. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Mis pies hacen danzar, mi corazón cantar, me das razón para gozar. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Con mis manos, con mis manos, con mis manos y mi voz. Amén. Seguimos cantando al Señor, declarando de que venga lo que venga, seguiremos victoriosos en Él. Declara de todo corazón. Seguimos con nuestras palmas alabando al Señor. Aunque un ejército acampe contra mí,
temeré. Dilo fuerte. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Decirlo. Levántate, sálvame. Levántate, sálvame. Levántate, sálvame. Levántate, sálvame, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Levántate, sálvame. Levántate, sálvame. Levántate, sálvame. Levántate, sálvame. Amén. Seguimos cantando a nuestro Dios. Vamos a seguir alabándole. Usamos nuestras palmas. Usamos nuestros pies. Usamos nuestro corazón para alabar al Señor. Vamos a alabar a Jehová con panderos y danzas. Vamos a alabar a Jehová con panderos y danzas. En la tierra se canta y en el cielo se oye. En la tierra se canta y en el cielo se oye. ¿Cómo dice? Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios, alzando las manos todos, alzando las manos todos, alzando las manos todos. Así se alaba a Dios. Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Dilo fuerte. Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Y yo le estoy esperando, y yo le estoy esperando. Alábale, alábale, alábale de
Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar. Seremos arrebatados con poder, seremos arrebatados con poder, seremos arrebatados con poder para la nueva Jerusalén. Ay, que tú te vas y que yo también. Ay, que tú te vas y que yo también. Ay, que tú te vas y que yo también para la nueva Jerusalén. Yo le alabo con el corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo con el corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me faltara el alma, es que ya me fui con él. Seguimos cantando al Señor. Vamos a decir así. Decirle, yo cantaré, yo alabaré, alabaré, y sé que nadie me podrá apartar del amor de Jesús y de Jesús. Y sé que nadie me podrá apartar de él. Por siempre yo con Cristo, por siempre yo con Cristo, por siempre yo con Cristo viviré. Siempre te alabaré, siempre te alabaré. Hay pruebas, problemas que quieren que no sea así. Igual te alabaré, igual te alabaré. Tú eres mi Dios, mientras viva, gloria te daré. Yo cantaré, yo alabaré, alabaré. Sé que nadie me podrá apartar del amor de Jesús y de Jesús. Y sé que nadie me podrá apartar de él. Por siempre yo con Cristo, por siempre yo con Cristo, por siempre yo con Cristo. Siempre te alabaré, siempre te alabaré. Hay pruebas, problemas que quieren que no sea así. Igual te alabaré, igual te alabaré. Tú eres mi Dios, mientras viva, gloria te daré. Decir al Señor, tú eres mi Dios mientras viva, gloria te daré. Por toda la eternidad. Tomemos asiento, mis queridos hermanos. Muy bien, mis queridos y amados hermanos, tenemos algunos anuncios con respecto a las actividades. Quería anunciar que el curso del bautismo, para bautismo, lo estaremos arrancando ya en el mes de marzo. Cualquier consulta pueden acercarse los que están aquí a la mesa de recepción o también aquellos que están viéndolo de forma virtual en nuestro número de WhatsApp. Esta clase es para aquellos que ya están con el deseo de dar este paso. Ya tenemos a unos cuantos inscriptos y Dios mediante en el domingo de Pascua vamos a tener nuestro bautismo. Pero también aquellos que quieran saber más cuál es el significado del bautismo. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué yo tengo que
alguno tal vez diga, yo ya fui bautizado de niño, de infante, ¿por qué tengo que pasar otra vez por este paso? Entonces es una clase muy importante acerca del bautismo bíblico. Y también aquellos ya bautizados, interesados en formar parte de la membresía de la iglesia, clase de nuevos miembros, también arrancamos en marzo. Cualquier consulta, recepción o al número de WhatsApp. Anuncio también para los adolescentes, ellos ya han retomado sus actividades los sábados a partir de las 14:30 horas. Están todos invitados también los adolescentes a poder comunicarse y también participar. Los jóvenes también, 19 horas los sábados, ya han retomado sus actividades. Y el próximo domingo tendremos con el equipo de niños que se está rearmando un anuncio muy especial. Así que estemos pendientes, los padres, acerca de las actividades para niños. A partir del próximo domingo vamos a dar las noticias correspondientes. El Ministerio de Matrimonios también está organizándose y pronto vamos a tener información. Ahora, una cosa muy importante también, a partir del próximo lunes, este lunes en una semana, este lunes es 1 de marzo, feriado, el siguiente lunes vamos a arrancar nuestros estudios bíblicos de los lunes. Vamos a hacerlo de forma mixta y enfocada más bien en el estudio, un tiempo más compacto por la situación en la que estamos. Pero nuestro hermano Magno va a estar guiándonos en estudio del libro de Romanos, que va a estar acompañando también nuestra serie que hemos arrancado unos domingos atrás. Entonces, 19 horas los lunes aquí en el templo también. Con los protocolos y los cuidados que corresponden al tiempo, vamos a tener tanto para hombres como mujeres en este periodo los estudios bíblicos también de forma sistemática de la carta de Pablo a los romanos. Les recuerdo también, hermanos, que en los diezmos y ofrendas los estamos recogiendo en el alfolí de la entrada para aquellos que así lo quieran traer, y también los medios virtuales. Y estamos intercediendo todos los días por los motivos de la iglesia, por los motivos que tengamos, de forma virtual en nuestra página de Facebook a las 6 a.m. Es un tiempo realmente maravilloso. Las respuestas que estamos viendo de parte del Señor, este tiempo lo estamos guiando nosotros, el equipo pastoral, y también nuestro hermano diácono Víctor Vega. Y es un tiempo muy importante. Si tienen algún motivo, pueden escribirnos también al número de WhatsApp o escribirnos ahí en Facebook. Todos los días, lunes a sábado, estamos orando. Cada motivo es mencionado y, como les he dicho también, estamos viendo grandes respuestas del Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estos son nuestros anuncios. Seguimos alabando a nuestro Dios, ya preparándonos para el mensaje de la palabra en esta mañana. Bendiciones. de perdón y alegría.
por siempre levantaré. Hermanos, nos ponemos de pie en este tiempo. Vamos a cantar esta oración en este tiempo, pidiéndole al Señor por la paz de nuestros hogares, de nuestra ciudad, de nuestro país, del mundo. Vamos a decirle así. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Y ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Decirle, ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Y ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Y ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Amén. Tomemos asiento, hermanos. Muy buenos días, amados hermanos. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. La gracia y la paz de Dios nos inunde, nos rodee y pueda satisfacer nuestra vida, ya que como seres humanos y también como hijos de Dios somos insuficientes para satisfacer todo. Solo el Espíritu de Dios puede satisfacer nuestro ser. Y el domingo pasado el pastor Fede desarrolló el tema
el Evangelio de Dios en el marco del énfasis que estamos dando en el estudio o los sermones del libro de Romanos. Fíjense que a mí me resulta muy interesante cuando vemos algún libro de la Biblia. Por ejemplo, uno de los libros que hemos visto fue el libro de Filipenses, y para mí fue el mejor libro. Ahora que estamos viendo Romanos, para mí es el mejor libro, ¿verdad? Es decir, que la Biblia siempre tiene, la palabra de Dios siempre tiene algo de qué hablarnos, y que así sea. Y el pastor Fede había enfatizado, para los que no vinieron el domingo pasado, solamente la idea central voy a mencionar, que el Evangelio de Dios no fue una idea de un ser humano, ni tampoco de Pablo, sino de Dios mismo. Y en el capítulo 1 de Romanos que desarrolló dice que el Evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Lo que Él había prometido. Vimos que el Evangelio concierne a su Hijo Jesucristo. Y habla acerca de una persona, no de una institución, no de una iglesia, sino de una persona. Y esa persona es Jesucristo. Muy bien, habiendo dado esta introducción rápida de lo que fue el mensaje del domingo pasado, hoy quiero desarrollar este tema, las buenas nuevas de paz. El Evangelio de la paz. La palabra evangelio, evangelium, significa buenas nuevas, buenas noticias. Si tienes el Evangelio en tu vida, tienes las buenas nuevas de paz. Y cuando tenemos las buenas nuevas de paz, esto, hermanos, ejerce una influencia transformadora en nuestra vida. Y como lo vamos a ver en la palabra de Dios, este Evangelio de paz nos mueve a vivir una vida de oración, lo cual en este tiempo lo hemos dejado mucho, al menos en la oración individual. También este Evangelio de paz, vemos que hay una sumisión voluntaria a la voluntad de Dios. También al tener estas buenas nuevas de paz, al haber conocido a Jesucristo, nos debe conmover a encender la llama de la pasión por las almas perdidas. En las palabras del apóstol Pablo, a griegos y a no griegos, soy deudor, que vamos a ver en esta mañana. Así es que veamos un poquito el pasaje bíblico que vamos a ver. Romanos 1, 8 al 15. Romanos 1, 8 al 15. Nos dice así la palabra de Dios. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis muchas veces que me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos
y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento. Señor, pido tu bendición sobre tu palabra y tu Espíritu Santo pueda llenar aquello que en medio de nuestra debilidad, de nuestras limitaciones no podemos. Y suplicamos tu ayuda para que tu palabra nos alimente, nos renueve, nos fortalezca en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. En primer lugar, hermanos, vemos en esta carta del apóstol Pablo que las buenas nuevas de paz nos mueve a una oración perseverante. Fue lo que el apóstol Pablo había hecho. Al comenzar el versículo 8 nos dice, primeramente, dice el apóstol Pablo. Después de esbozar, después de hablar en los primeros versículos del Evangelio, de las buenas nuevas de paz, el Evangelio de Dios encarnado en nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo pasa a saludar a los hermanos de Roma diciendo, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Y Pablo enfatiza en 3 versículos el hecho de que él oraba por los hermanos en Roma. Hay que tener en cuenta que Pablo no conocía a los hermanos en Roma. Pablo no sabía quiénes eran. Pablo solamente había escuchado de la fe, según el versículo 8, de vuestra fe que se divulga por todo el mundo. Pablo solamente había escuchado a través de Priscila, de Aquila, unos siervos de Dios, y a través del testimonio de los hermanos, que había una iglesia en Roma. Pero aún así, sin conocerlos, Pablo dice, doy gracias a mi Dios. Y después dice, sin cesar hago mención de ustedes siempre. Versículo 9. Y luego también el versículo 10, rogando que de alguna manera. En 3 frases podemos ver de que Pablo oraba por esos hermanos sin conocerles, sin haberles visto. Amados hermanos, la oración en la vida de Pablo era un estilo de vida. De hecho, Pablo no conocía el Nuevo Testamento, todavía no estaba en su época. Pero era alguien que oraba. Cuando se encontró con Jesús en Damasco, Dios le había dicho a Ananías, ve junto a un hombre que está allí orando. Sí, pero él fue perseguidor de la iglesia, maltrató a tantos creyentes. No, él está ahí orando. Pero ¿acaso Pablo como fariseo ya no oraba? Pablo como fariseo que era, antes de conocer a Cristo, él oraba, pronunciaba las oraciones 3 veces al día, conocía bien. ¿Por qué tenía que decir, ahí está Pablo orando? Porque después de haber conocido a Cristo, porque después de haber conocido las buenas nuevas de paz en su vida, la oración de Pablo ya no era simples palabras, era un diálogo con Dios. Era un encuentro íntimo con Dios. Y este encuentro íntimo Pablo lo hacía en forma personal para orar por sus hermanos, por los hermanos de Roma. Doy gracias a mi Dios, sin cesar oro por ustedes, siempre en mis oraciones. La palabra sin cesar significa continuidad, que no termina. Pero él añade algo más, siempre, otra vez. Y ruego por ustedes. Si ustedes ven, hermanos, en las
epístolas o cartas de Pablo a los corintios, siempre empieza: doy gracias a Dios por ustedes, siempre que me acuerdo de ustedes. Tesalonicenses, la misma cosa: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. En Efesios encontramos que una de las armaduras de Dios es la oración. Y una de las oraciones de Pablo que más me conmueve es por el joven Timoteo, que sin experiencia estaba pastoreando una iglesia, y al empezar su carta le dice: acordándome de ti en mis oraciones, de tus lágrimas, de día y de noche. Este hermano sí que oraba. Hermanos, nuestra iglesia tiene la oración intercesora como un ministerio. Y tantos hermanos que se reúnen en forma virtual para orar. Eso es poder. Hay hermanos que han sido tocados. Hay hermanos a quienes yo no conozco y que están orando ahí. Creo que una ex compañera de Claudia o amiga de Claudia, a quien yo no conozco, pero que está ahí y está en la lejana España. La oración intercesora por los demás. Pero está la oración individual que tanto hemos dejado de lado. Muchas veces porque andamos de aquí para allá. Muchas veces porque nos olvidamos. Muchas veces porque damos importancia a otras cosas. La oración individual. Olvidamos orar por nuestra familia. Olvidamos orar por nuestros hijos. Olvidamos orar por aquellos que ya tienen nietos y que tanto necesitan. Pablo era un hombre de oración. Mi padre, don Benigno Enciso, era alguien que oraba, se levantaba a las 4:30, 5 y oraba. Y él me decía en guaraní, se mandó andereje, las 5 de la mañana. Y yo decía: ¿para qué se levanta a las 5 para orar por mí? Él ya está jubilado en vez de dormir, ¿o qué? Pero después de que se había casado mi hijo mayor, me vino a la mente eso. Y me acordé de mi padre, que oraba por sus hijos. Pablo era un hombre de oración. Y hemos olvidado muchas veces, y me incluyo, que orar debe ser nuestra prioridad. Pablo vio el testimonio de la iglesia de Roma. No les conocía, pero tenía tantas ganas de ir a conocerles. Doy gracias a Dios mediante Jesucristo de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo sabía que estos hermanos vivían en una sociedad que no era tan fácil vivir. El imperio romano que había asimilado, absorbido esa cultura griega, y ahora con todo su poder dominaba el mundo. Había una pequeña iglesia, un grupo de hermanos ahí. A Pablo le fascinaba el hecho de que estos hermanos estuvieran dando testimonio en ese lugar. Ustedes saben que los griegos y los romanos tenían tantos dioses que ya no se sabe cuántos dioses tenían. Diosa del mar, diosa de la luna, de Marte, diosa del cielo, de la tierra, diosa del amor. La idolatría, la inmoralidad y la corrupción imperaba en ese lugar. Pero Pablo se acordaba de sus hermanos en Roma. Deseo veros, quiero verles. Hasta ahora he sido estorbado, dice en el versículo 13, pero yo deseo veros, quiero verles, quiero conocerles. Hermanos, esa sociedad que imperaba en ese momento no es tan diferente a la sociedad que hoy vivimos.
Pero si hoy viviera Pablo, ¿nos conocería por nuestro testimonio? ¿Conocería Pablo nuestro testimonio? Hoy diría de nosotros, quiero verles porque el testimonio de ustedes se divulga por todas partes. No necesariamente nuestro testimonio debe ser en palabras, sino nuestra vida debe hablar de quién es nuestro Dios. Nuestra transparencia, nuestra honestidad, nuestra integridad debe ser un testimonio en medio de un mundo inmoral, idólatra y corrupto. Pablo deseaba conocer a este grupo de hermanos. Deseaba ver a este grupo de hermanos que llevaba un testimonio del Señor en sus vidas, en un lugar tan difícil como era la capital del Imperio Romano. ¿Cómo andas con tu testimonio? ¿Cómo actúas? ¿Cómo vives en tu testimonio? Varias veces les he dicho que soy hijo de un militar. Mi padre era suboficial del ejército. Por 25 años fue y sirvió al ejército. Desde los 12 años que fue al ejército. Y yo concebí también el hecho de estar ahí viéndole a él en el ejército. Y toda la vida fue subordinado porque era suboficial. Siempre se paraba y se encuadraba ante los demás. Tal es así de que tanto que he visto eso, cuando yo comencé a trabajar y tenía jefes, hasta hoy tengo jefes, me encuadraba también. Porque le veía a mi padre hacer eso. Mi padre no tenía ropas de marca. La verdad es que no conocía las ropas de marca. No le importaba tampoco. Pero sí, siempre bien limpio, bien planchado, sus zapatos bien lustrados. Y para ir a la casa de Dios, el primero, él con su Biblia, bien vestido, ya parado en la puerta de casa. Hoy es día del Señor, nos decía a mis hermanos y a mí. El zapato lo hacía brillar y me decía, poné tu zapato en la cara y peinate por tu zapato. Si te ves en tu zapato, está bien lustrado. Hoy ya no hago eso porque ya no me peino. Pero él era así, hermanos. Ese era su testimonio. Tu vida es un testimonio para el mundo. Lo que eres, lo que dices. No puedes decir lo que los otros dicen. Los chicos, los adolescentes, como soy profesor de colegios también, sé el lenguaje de los adolescentes. Muchas veces no pasa un minuto para que digan alguna que otra grosería. Pero no por eso tú debes actuar de esa forma o decir esas palabras. Sé que la inmoralidad y la corrupción están a la orden del día, pero no por eso vamos a ser como ellos. Tarde o temprano, tu integridad saldrá a luz. ¿Cómo somos con nuestro testimonio? Pablo admiraba el testimonio de aquellos hermanos que han recibido las buenas nuevas de Jesús, las buenas nuevas de paz. Hoy también nosotros hemos recibido estas buenas nuevas de paz. Cuidemos nuestro testimonio y también nuestra oración perseverante. En segundo lugar, al recibir estas buenas nuevas de paz, hay un propósito dentro de esto. Nos mueve un propósito, hermanos. No es que hemos recibido esas buenas nuevas de paz y lo tenemos ahí como si nada. Hay un propósito. Y vemos en la palabra de Dios en el versículo 10 el primer propósito de haber conocido las buenas nuevas de paz o después de haber conocido las buenas nuevas de paz. Hacer la voluntad de Dios. Rogando que de alguna manera tenga al fin
por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Vemos acá el intenso deseo que Pablo tenía de conocerle a los hermanos. Era un deseo ferviente de querer verle a los hermanos de Roma. Pero dice Pablo que él estaba sometido a la voluntad de Dios, que de alguna manera Él le conceda un próspero viaje. Y fue próspero su viaje. Próspero significa feliz, riqueza, que no haya obstáculos o problemas, que haya prosperidad. Pero fue próspero el viaje de Pablo. En la palabra de Dios encontramos, y ustedes pueden ojear, y muchos ya saben, en el libro de Hechos, el capítulo 27 y 28, Pablo viajó a Roma como preso. Vaya próspero, ¿eh? Viajó como preso, se encontró en una tempestad, la nave se perdió y en pleno naufragio hasta fue mordido por una víbora. Este fue Pablo, que estaba determinado para hacer la voluntad de Dios. A esto hay que sumar que Pablo ya era anciano. Su viaje a Roma era la última etapa de su ministerio. Ya estaba anciano, ya estaba débil de salud, con muy pocos recursos, por no decir sin ningún recurso. Sabiendo Pablo que en Roma podía ser martirizado o muerto por el emperador porque perseguían a los cristianos, aún así Pablo estaba resuelto, determinado, porque sometido a la voluntad de Dios, nada le iba a impedir para cumplir la voluntad de Dios y obedecerle a Él. Las circunstancias y la situación que vivía Pablo no eran obstáculos, porque él estaba determinado a obedecer al Señor. Amados hermanos, hacer la voluntad de Dios cuesta. Cuesta. No habrá sido fácil para el hermano Pablo, y para ustedes, para nosotros tampoco es fácil. Muchos están pasando por ciertas circunstancias en la vida, por ciertas situaciones, y puedes decir, voy a dejar para más adelante servir al Señor. Pero el hoy es importante que tengas en cuenta. Puede que mañana ya no estés. Muchas veces las circunstancias de tu vida, la situación de tu vida, llámese enfermedad, llámese pérdida, llámese agobiante trabajo o situación laboral, llámese divorcio, o llámese el hecho de convivir con los abusos y maltratos de una niñez o de un abandono de los padres o de la familia. Pueden ser circunstancias o situaciones que te impidan el servir al Señor. Pero quiero decirte en esta mañana que si, como el apóstol Pablo, estás determinado y estás resuelto, aunque no sea un próspero viaje, tu determinación a cumplir la voluntad de Dios hará que obedezcas a Él. Otro propósito que encontramos aquí en la palabra de Dios es que Pablo quería viajar o deseaba viajar. Era urgente para él viajar a Roma. Nos dice la palabra de Dios en el versículo 11, deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Quiero comunicarles algún don espiritual. Versículo 11, quiero confirmar. Versículo 12, confortarse mutuamente en la fe.
¿Qué era comunicar algún don? Pablo quería comunicar algo que él sabía hacer, que era enseñar. Pablo no quería construir o edificar sobre fundamento ajeno, eso no era lo suyo, pero sí quería comunicar algún don espiritual. Quería ser partícipe con los hermanos de Roma de esos dones que Dios le ha dado. Y vemos en la carta a los romanos cuánto el apóstol Pablo enseñó a los romanos y queda como legado para nosotros. Enseñó sobre la ley y la diferencia con la gracia, sobre la justificación de la fe, sobre la salvación por la fe en Cristo, sobre los efectos terribles del pecado en el ser humano. Pero enseñó también sobre la misericordia y la gracia de Dios a través de un hombre llamado Jesucristo. Sí que Pablo fue a transmitir algún don, fue a confirmar la fe de estos hermanos. Y nos dice el versículo 12 que también fue a confortarse mutuamente por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Tanta modestia y tanta humildad tenía Pablo, que aún siendo un hombre erudito, conocedor de la palabra, él decía: fui y voy a ir junto a ustedes para confortarme mutuamente. Voy a dar consuelo y quiero recibir consuelo. Porque al fin y al cabo, hermanos, eso es lo que hacemos como iglesia. Confortarnos mutuamente. ¿Para qué vienes a la casa de Dios? ¿Para qué vienes sino para recibir el alimento, para adorar como cuerpo, para recibir la palabra como cuerpo? Podrías haberte quedado en tu casa y recibir la palabra por la transmisión en forma virtual, cantar en tu casa, orar en tu casa. Pero hay algo que confirmar en tu fe. Hay algo que confortar y consolar mutuamente unos con otros en el cuerpo, en la casa de Dios. Y Pablo lo sabía muy bien. Deseamos que al recibir las buenas nuevas de paz, también puedas comunicar algún don a tus hermanos. También sepas confirmar la fe en otros y también sepas dar palabras de consuelo, de confortarse mutuamente con los hermanos. Un mensaje puede hacer la diferencia. Un llamado puede hacer la diferencia. Una visita puede hacer la diferencia. Pero Dios nos ha llamado también a actuar como cuerpo. También otro propósito que vemos acá, que dice el apóstol Pablo en el versículo 13: quiero, hermanos, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros para tener también entre vosotros algún fruto. Pablo deseaba ver algún fruto en la vida de los romanos. De hecho, ya veía y admiraba el fruto, el testimonio de los hermanos en Roma. Pregunto en esta mañana, ¿cuáles son los frutos que nosotros estamos dando? Hay frutos de cambio en nuestra vida, de transformación, de santidad, de servicio. Y por supuesto, hay fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Se cumplen los propósitos de las buenas nuevas de paz en nuestra vida en este sentido, de dar fruto. ¿Qué frutos hay en nuestra vida que nos identifican como hijos de Dios? Tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios en el lugar donde te encuentres, en el lugar donde Dios te puso. No puede ser que aquí vengamos a ponernos un ropaje de hijo de Dios, pero al salir de acá somos diferentes, pensamos diferentes, hablamos un lenguaje diferente. No, hermanos, debe haber frutos en nuestra vida que muestren que somos hijos de Dios.
Yo soy la vid, dice el Señor, y vosotros los pámpanos. Sin mí no van a llevar frutos, dice el Señor. Sin mí nada pueden hacer. Finalmente, y en tercer lugar, las buenas nuevas de paz nos llama a saldar deudas. Una vez que hemos conocido el Evangelio de paz, una vez que nos hemos sumergido en la salvación, en la gracia de Cristo, hay algo que tenemos que dar. Pablo lo llamaba deuda. Y lo decía en el versículo 14 de una manera tan conmovedora que debe tocarnos. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Esta palabra deudor es de difícil traducción en nuestro lenguaje español, pero significa sencillamente cumplir un deber. Pablo había conocido a Cristo, quien lo había salvado, perdonado por su gracia y por su misericordia, y se sentía en deuda primero con el Señor. Al conocer a Cristo también sentía una imperiosa necesidad por predicar lo que él tenía, lo que él sabía del Señor. Por eso decía a griegos y a no griegos, soy deudor, a sabios y a no sabios. Pablo tenía un profundo sentimiento de endeudamiento, no de dinero, él no debía nada a nadie en cuanto a dinero se refiere, pero sí una deuda espiritual. La idea es que era intensa, era constante, era implacable, era poderosa. La sensación de tener una deuda no dejaba tranquilo a Pablo. Por eso, sabiendo que sus días se estaban terminando, que su ministerio en la tierra se estaba terminando y que ya estaba por pasar a la eternidad, él decía a los romanos, deseo veros para comunicaros, para confirmar esta deuda que él tenía dentro de sí. No quería ser un simple depositario, no quería ser un simple custodio de la fe en Cristo, quería transmitir a griegos y a no griegos. Los griegos representan los intelectuales de la época. Los griegos representan los sabios de la época, los conocedores de la filosofía de la época. A ellos Pablo predicó en Grecia, cuando estaba en Corinto. Pablo predicó a los griegos y se quedó sumamente decepcionado, impresionado cuando veía la idolatría de esa ciudad. A griegos soy deudor, a no griegos, que significaba los pueblos bárbaros, los pueblos que no tenían el conocimiento de los griegos y de los romanos, los pueblos que hablaban otro idioma. A ellos también soy deudor, decía Pablo, a sabios y a no sabios, a ignorantes y no ignorantes, a aquellos que tienen conocimientos, a los analfabetos. Igual, soy deudor, decía Pablo. Amados hermanos, ¿y nosotros? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de lado el cumplimiento de esta deuda? Nosotros también somos deudores. En el momento en que hemos recibido las buenas nuevas de paz en nuestra vida, nos convertimos deudores del Señor por todo lo que Él hizo por nosotros. Deudores de aquellas almas perdidas que no conocen al Señor, por cuanto ellos también se merecen escuchar el mensaje de las buenas nuevas de paz. Amados hermanos, ¿cuánto hemos dejado de lado la pasión de llevar adelante las buenas nuevas de paz? Que este mensaje en esta mañana sirva de estímulo para reavivar el fuego ardiente y la pasión que debemos sentir por las almas perdidas. Pasión que hemos olvidado, pasión que hemos dejado de lado.
no seamos solamente depositarios, solamente custodios o guardadores de esas buenas nuevas de paz. Me incluyo también en el hecho de que necesito nuevamente recuperar el amor ferviente y el ferviente deseo de transmitir el mensaje a las almas perdidas. Concluyo este mensaje diciendo que las buenas nuevas de paz nos mueven a una oración perseverante. Pablo decía: doy gracias, oro sin cesar por ustedes, ruego por ustedes, aunque no les conocía. Ora por tus hermanos, ora por aquellos que no les conoces, como Pablo oraba por los romanos, a quienes no conocía. Las buenas nuevas de paz conlleva siempre propósito en nuestra vida. No es al azar, hermanos. Ese propósito es hacer la voluntad de Dios, aunque las circunstancias sean adversas, aunque todo sea en contra nuestra. Si estás resuelto y determinado a hacer la voluntad de Dios, nada, absolutamente nada, te va a detener. También dentro de ese propósito debes comunicar algún don, debes confirmar, debes confortar y consolar a tus hermanos. Por eso perteneces a un cuerpo. Por eso vienes aquí. No es una pérdida de tiempo. Vienes a confirmar, vienes a confortar, vienes a transmitir un don que Dios te dio. Y también debes saber que las buenas nuevas de paz deben producir algún fruto en tu vida. Y sobre todas las cosas, las buenas nuevas de paz debe reavivar en nosotros ese fuego de pasión por las almas perdidas. A griegos y a no griegos soy deudor, y somos deudores nosotros, primeramente de Cristo y en segundo lugar de aquellas almas que no le conocen. Que el Señor bendiga su palabra y que nosotros como iglesia podamos estas buenas nuevas de paz llevar adelante, no guardarnos. Oramos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra predicada en esta mañana. Entendemos, Señor, que tú nos hablas a través de tu Espíritu y nos estás diciendo muchas verdades en este tiempo a través de estos mensajes del libro de Romanos. Nos mueves a orar más, a orar por aquellos que ni siquiera conocemos, pero a quienes tú conoces, Señor. Nos mueves a hacer tu voluntad, aunque haya adversidades. Nos mueves a llevar frutos, nos mueves a tener pasión por las almas perdidas. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, nos ponemos de pie y vamos a salir cantando de que aunque haya problemas, pruebas, seguiremos proclamando el amor del Señor. Vamos a dar nuestras palmas y decirle así. Yo cantaré. Sí.
Amén. Bendecido resto de domingo, mis queridos hermanos. Nos encontramos en el culto de las 19 horas. Siempre te alabaré, siempre te alabaré. Hay pruebas, problemas que quieren que no sea así. Igual te alabaré, igual te alabaré. Tú eres mi Dios, mientras viva, gloria te daré. Yo cantaré. Apartar el amor de Jesús y de Jesús, y sé que nadie me podrá apartar de él. Por siempre yo con Cristo, por siempre yo con Cristo, por siempre yo con Cristo viviré. Siempre te alabaré, siempre te alabaré. Hay pruebas, problemas que quieren que no sea así.